¿Qué tal, chicos? Tengan muy buen día. A nombre de las academias César Vallejo le damos un gran saludo y una gran bienvenida a los chicos del semestral 1 2021. En esta ocasión les habla el profesor José Gutiérrez, historiador de profesión, que va a hacer un recuento de los temas más importantes en este semestral. Los temas más importantes que suelen venir en el examen de admisión en la parte de historia. Justamente vamos a empezar con uno de los temas más importantes. Este tema es la comunidad primitiva, el origen de los primeros humanos, cómo vivieron estos seres humanos, ¿sí? Bueno, como puedes ver ahí en la imagen, los primeros seres humanos pues se dedicaban a depredar la naturaleza. Como vemos ahí, estoy marcando con un círculo, se dedican a depredar la naturaleza, se dedican a cazar. El bajo estado de las fuerzas productivas hacían de que el hombre no tenga otra que cazar animales para poder alimentarse. No es como el hombre actual, que es un productor. Además, las herramientas que hacían estos primeros seres humanos eran herramientas de piedra, de madera, de hueso, materiales que disponían en ese momento. Hoy en día, en cambio, nuestras herramientas son principalmente de metales. Bueno, entonces la comunidad primitiva, como decía hace rato, en realidad es el inicio de los seres humanos, cómo vivieron en la Tierra durante millones de años. Profesor Gutiérrez, ¿qué cosa es la comunidad primitiva? Bueno, te podría dar algunas ideas importantes para que tengas claridad. Primero, entender que el hombre está en constante lucha con la naturaleza. El hombre, al no saber sembrar, al no saber producir, no le queda otra que depredar. Como vemos en la imagen, ¿no? Están cazando en grupo a un mamut para poder alimentarse de su carne. El trabajo colectivo era fundamental. Todos trabajaban con el fin de que puedan tener los alimentos que necesitaban para sobrevivir. Trabajaban de manera colectiva y el producto de lo que conseguían se lo dividían según sus necesidades. Por lo tanto, no existen clases sociales. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay grupos ricos y grupos pobres. Podemos decir que todos son pobres porque viven en medio de la austeridad, viven en medio de la necesidad, viven en medio de la falta de alimentos. En el caso de la historia tradicional, que no es tan científica que digamos, le llaman la prehistoria. La prehistoria es una etapa donde no existía escritura, dicen esos historiadores tradicionales. Pero nosotros hay que ser más analíticos. En realidad, chicos, la historia de la humanidad empieza desde la aparición de los seres humanos, no con la escritura. Profesor Gutiérrez, ¿cuántos periodos hay en la comunidad primitiva? Yo te contaré pues que son tres etapas principales. Una etapa donde hacía bastante frío, voy a utilizar acá mi marcador, esa etapa donde hacía bastante frío se conoce como el Pleistoceno. En esa etapa el hombre era netamente cazador, era netamente depredador. Tuvieron que pasar 2 millones de años para que el ser humano vaya evolucionando este largo proceso de cambios. Es el Pleistoceno, la etapa del Paleolítico, la piedra antigua, los primeros hombres. Luego viene el cambio climático, ¿sí? El cambio climático. El Pleistoceno va cambiando y viene un clima un tanto más caluroso. Ese cambio climático trae un nuevo estilo de vida en los seres humanos que veremos después. El Mesolítico, la etapa del cambio climático, que duró más o menos unos 2000 años, tiempo bastante pequeño en comparación con el Paleolítico, que duró 2 millones de años. Finalmente, ya cuando desapareció el frío del Pleistoceno, viene el Holoceno, el calor. En esa etapa ya entramos al Neolítico. ¿Qué es el Neolítico? Bueno, el hombre netamente productor. Lo que había estado aprendiendo en el Mesolítico, sembrar, criar animales, ya lo consolida en el Neolítico, siendo agricultor y ganadero. Esta etapa va a durar más o menos hasta los 4000 años antes de nuestra era. Hasta ahí dura la llamada comunidad primitiva. Profesor Gutiérrez, ¿qué cosa es el paleolítico? Bueno, el paleolítico etimológicamente es conocido como la piedra antigua, pero como puedes ver en imagen, vemos pues que hay un clima bastante complicado, un clima bastante frío, la época de las glaciaciones,
o si quieres llamarle la era del hielo. Es una época en la cual en algunas partes de la Tierra hay cierta sequía, hay especies de sabanas donde está el hombre tratando de sobrevivir ante una nueva realidad climática. El hombre es cazador, el hombre es pescador, el hombre recolecta los frutos o tallos alimenticios que encuentra en la naturaleza. El hombre tiene una economía de subsistencia, está subsistiendo en una época muy complicada. Los grupos humanos son cazadores agrupados socialmente en bandas, practican el nomadismo. ¿Qué es el nomadismo, profesor Gutiérrez? Bueno, el nomadismo es estar trasladándote siempre de un lugar a otro buscando tus alimentos. Eso es el nomadismo. No tienen un lugar fijo de residencia como lo tenemos nosotros, por ejemplo, hoy en día. El Paleolítico, a su vez, por ser una etapa bastante grande, vamos a dividirla en tres momentos. Hay un Paleolítico donde están las dos primeras especies humanas, que es el Paleolítico inferior. Hablamos del Homo habilis y el Homo erectus. Luego viene el Paleolítico medio, donde ya tenemos a una especie bastante avanzada, que es el hombre de Neandertal. El hombre de Neandertal. Hasta que finalmente llegamos al Paleolítico superior. Ya habían pasado 2000 años, ya tenemos ahora un ser humano mucho más evolucionado, el llamado Homo sapiens, nosotros, ¿sí? Seguimos. Cuando hablamos de Paleolítico inferior, les decía, tenemos que mencionar a las dos primeras especies humanas. Una de ellas es el Homo habilis, también llamado hombre hábil. Se le encontró en África. Estos primeros homínidos, vinculados ya a los inicios de la humanidad, se encuentran en el continente africano. Se calcula entre 2 y 2.3 millones de años de antigüedad del Homo habilis, ¿sí? Damos inicio al Paleolítico entonces, el llamado Paleolítico inferior. ¿Dónde encontraron estos restos? Hubieron varios lugares, pero uno de los más famosos es el hombre de Kobi Fora, en Kenia. Ahí encontraron restos bastante importantes de esta primera especie humana llamado el Homo habilis, o también llamado hombre hábil. ¿Cuál es la característica fundamental de este hombre? Lo que puedes ver ahí. Es un ser humano, aunque es bastante diferente a nosotros. Quizá tendría más en común que un simio que con nosotros. Está todavía a millones de años de acercarse a nosotros. Estamos hablando pues de una época bastante remota donde conforme se van a dar cambios en su estilo de vida, conforme va aprendiendo a sobrevivir, va a tener grandes cambios físicos y psíquicos. Ahí como puedes ver es el primer hombre, ¿por qué? Porque empieza a razonar para hacer herramientas de piedra. Esto lo va a llevar lentamente a desarrollar un poco más el cerebro. ¿Cuál es la diferencia entre este hombre y los anteriores homínidos que todavía no son considerados seres humanos? Por ejemplo, Lucy, la Australopithecus afarensis. Ese Australopithecus era en realidad un animal todavía. No tenía la posibilidad de tallar la piedra para hacer herramientas. Este hombre, el Homo habilis, fue el primero en tallar la piedra para hacer herramientas. A esto se le conoce como la Pebble Culture o cultura inicial. Bueno, seguimos avanzando, ¿ya? Hemos visto al Homo habilis, recuerda la capacidad de hacer herramientas. Ahí también tenemos al Homo erectus. El Homo erectus es la segunda especie importante del Paleolítico inferior. Como puedes ver ahí, lo que está haciendo es domesticar el fuego. El fuego no necesariamente aparece por intervención humana. El fuego se puede dar por una erupción volcánica, por un rayo cuando cae en la pradera seca. Eso puede ocasionar fuego. Más o menos hace 1.6 o 1.7 millones de años aparece el Homo erectus. Aparece en África, pero con el tiempo se va a trasladar a Asia. Esta es la primera especie humana que emigra de la cuna de la humanidad, es decir, del continente africano. Aprendiendo a utilizar el fuego, logró protegerse mejor del frío, haciendo fogatas. Aprendiendo a utilizar el fuego, se logró alumbrar en las noches y también en las cavernas oscuras.
Aprendiendo a utilizar el fuego, también se defendió de los depredadores que le tienen mucho miedo al fuego, pero fundamentalmente logró cocinar sus alimentos, lo que le va a cambiar bastante. Alimentos cocidos no tienen esa triquinosis que es peligrosa para el ser humano. Alimentos cocidos hacen que la mandíbula ya no sea necesaria ser tan fuerte, dientes tan grandes que lograban raspar huesos o lograban arrancar los músculos de la carne cruda. Ahora con la carne suave el hombre puede vivir de una manera tal que la comida, al ser suave, su mandíbula con el paso de los miles de años se va a ir haciendo más pequeña, al igual que sus dientes, dando espacio para el desarrollo del cerebro. ¿Dónde los encontramos? Bueno, hay varios restos importantes. Uno de los más importantes son el hombre de Pekín, también llamado Sinanthropus pekinensis, que se le halló en China, donde al parecer se dio la primera domesticación del fuego en la cueva de Chukutien en China, y el hombre de Java, también llamado el Pithecanthropus erectus o hombre de Java en Indonesia, ¿sí? Bueno, chicos, aquí está entonces el Homo erectus, un representante muy importante de esta etapa. Por supuesto, están los restos, por supuesto, hay evidencias, por supuesto, siguen habiendo análisis e investigaciones constantes y esperamos encontrar más restos, pero tampoco se puede explicar al 100% el estilo de vida de estos. Pero la ciencia es así, está avanzando poco a poco, que esperamos que con el tiempo se garantice un mejor entendimiento de esta realidad de los seres humanos. Luego llegamos al Paleolítico Medio, donde está ya el hombre de Neandertal, o también llamado Neanderthalensis. Su antigüedad es entre 300.000 y 250.000 años. Se le encontró en diversos puntos de la Tierra, siendo más abundantes en Europa y una parte de Asia, ¿sí? Sus características, bueno, como puedes ver ahí en la imagen, están haciendo entierros. Son los primeros en hacer ritos funerarios. La muerte de un compañero en la cacería es una gran pena que ellos no lo pasan por alto, ¿sí? Quizá tienen ideas mágico-religiosas, creen que su dios, posiblemente el sol, puede revivir ese cuerpo inerte. Estos ritos son una clara un claro indicio de que este ser humano tiene un cerebro mucho más desarrollado. Al parecer también podía tener un lenguaje articulado. No como nosotros, pero sí un aproximado. También, como puedes ver ahí, dominaba muy bien el fuego y hacía herramientas de mucha peligrosidad. Le ponía puntas de sílex en las lanzas para poder penetrar la carne del animal. Entonces, el gran cazador en realidad es el hombre de Neandertal, que se dio en el Paleolítico Medio. Sigamos avanzando, muchachos. Ahora vamos a ver a nuestra especie. Esto ya se llama Paleolítico Superior. En esta etapa aparece nuestra especie, el Homo sapiens. Hasta ahora tenemos confirmado de que el Homo sapiens apareció en África hace más o menos 100.000 o 120.000 años. Todavía tenemos que seguir investigando para ver de dónde desciende. Es muy poco probable que haya evolucionado de los neandertales. Al parecer son dos líneas evolutivas distintas. La neandertal, que era una rama que se extinguió, y la rama que pertenecía a los sapiens siguió avanzando y evolucionando hasta ser la única especie viva humana hasta el día de hoy, ¿sí? Como puedes ver ahí en la imagen del medio, eran grandes cazadores. Ya tenían, por ejemplo, herramientas de arco y flecha, lo cual les ayudaba a obtener alimentos de una manera más rápida. También elaboraron las llamadas pinturas rupestres. Pinturas rupestres es el arte parietal. El pintar al lado de la cueva, alumbrado con una antorcha. Ese es el arte rupestre, las pinturas rupestres. Pero además de eso, también ellos elaboraron las llamadas Venus. ¿Qué son las Venus? Estatuillas de piedra con figura de una mujer embarazada, lo cual simboliza fertilidad. Estos hombres eran expertos tallando la piedra y como puedes ver también eran expertos haciendo pinturas
con diversos tintes naturales, con carbón, con arcilla, etcétera, etcétera. Podemos decir también que nuestra especie fue la que pobló toda la Tierra hace 35.000 o 40.000 años, llegó al continente americano, poblando también este continente en el cual vivimos los peruanos. Hemos visto el proceso de evolución humana que llevó hasta el hombre actual. Estamos hablando de nuestra especie, los Homo sapiens. Los Homo sapiens, hace 10.000 años antes de nuestra era, tuvieron un problema. El clima, que después de millones de años es bastante cambiante en la Tierra, hizo estragos. Terminaba el periodo del frío, terminaba el periodo de los hielos, que producían muchos ríos, que producían muchos bosques, mucha vegetación, y pasamos a un periodo caracterizado pues por más bien un clima bastante cálido. Los valles de los ríos eran poco verdes, en realidad en la tierra predominaban los desiertos. Esta es la época del Mesolítico, ¿no? Una época de cambio climático. Los animales herbívoros van a tener problemas para poder alimentarse de los vegetales necesarios, van a desaparecer los mastodontes, los mamuts, los megaterios y otros grandes mamíferos gigantes, ¿no? En realidad, esta es la época de la crisis alimentaria. El hombre, y particularmente la mujer, buscaron otras formas de sobrevivir. El hombre, después de estar todo el día en la cacería, venía con comida insuficiente para poder alimentar a todos. Es por ello que la mujer va a desarrollar la horticultura. Profesor Gutiérrez, ¿qué es la horticultura? Bueno, tómalo como la agricultura primitiva, incipiente. Eso de sembrar pepitas al lado del río para que luego salga una planta y puedas alimentarte un tiempo ahí al lado del río. Sembrar muchas pepitas para tener producción. Eso es la horticultura. Todavía no es algo tan evolucionado como la agricultura, que viene después. El ser humano sigue siendo nómade, pero hay momentos en los cuales hace sus chozas, como puedes ver ahí, hace algunas aldeas temporales para poder alimentarse de sus productos de horticultura. Ellos, este estilo de vida, donde son horticultores y temporalmente viven al lado de su horticultura, es conocido como la organización social de los clanes, chicos, ¿ya? Los clanes. Esto continuó avanzando con el paso de los 2000 años. El hombre aprendió cada vez más de los siglos de la naturaleza y el hombre va a aprender tanto que va a dar el gran salto evolutivo hacia una sociedad diferente. Estamos hablando del neolítico. Fíjate, el hombre ya hace herramientas de piedra con madera para poder garantizar el cultivo, para poder garantizar la cosecha del trigo. El trigo es uno de los alimentos más importantes, de los cuales van a machacarlo, van a hacer harina, van a hacer pan. Ellos en realidad van a sembrar muchas cosas, siendo, repito, el trigo y la cebada quizá los productos principales. Era la época del Holoceno, ya la época del calor. Este gran cambio también es conocido como la revolución neolítica, agricultura y ganadería. Profesor Gutiérrez, ¿esto dónde se dio? Se dio primero en un lugar llamado la Media Luna Fértil. ¿Dónde está? Bueno, está en el cercano oriente, en el creciente fértil que le llaman. La zona de lo que es los ríos Tigris y Éufrates, la zona de lo que es el río Jordán, la zona que es el gran río Nilo. Esa es la zona que ahorita vamos a ver, chicos, en un mapa. El ser humano ya es sedentario, el ser humano ya es productor, no depende ya de la cacería únicamente. El ser humano vive organizado en tribus, vive al lado de su cosecha. Como podemos ver, empieza a hacer casas llamadas palafitos, empieza a hacer aldeas. Esto pasó hace 8.000 años antes de nuestra era. El hombre ya es productor de trigo y de cebada. Y no solamente aquí, la agricultura también se ha descubierto que tiempo después va a aparecer, debido al conocimiento de los seres humanos, en China, en el río Amarillo, en la India, en el Valle del Indo, en los Andes, en la parte central, Cajamarca, la zona de los Andes peruanos, ¿no? Y en Mesoamérica, la zona de América Central, principalmente Guatemala y México, ¿no? Estos lugares son los 5 centros originarios agrícolas. Y como puedes ver ahí, el ser humano va a vivir bastante diferente.
El ser humano va a vivir en aldeas. El ser humano va a aprender a criar animalitos. Va a alimentarse del fruto de la tierra y de los desperdicios de las cáscaras va a lograr darle a los animales que están encerrados en corrales. De esta manera el hombre se desarrolla bastante. De esta manera el hombre tiene un cambio de vida estupendo y con el tiempo van a continuar estos cambios. No se van a detener. El hombre cada vez va a vivir diferente. Ahí en este planiferio tenemos esos 5 centros originarios. Como les dije, el primero, la media luna fértil. El segundo, China. Luego viene India. También están los Andes centrales de Perú. Y Mesoamérica, principalmente México y Guatemala. Ahí están los 5 lugares en el mundo donde surge la agricultura. Todos los demás lugares van a ser copia de estos. ¿Sí? O sea, de estos 5 lugares se va a expandir por difusión la agricultura en todos los lugares de la Tierra, ¿no? Y hoy día todos los países del mundo tienen agricultura. Seguimos avanzando. Ellos agradecían bastante en el Neolítico a sus dioses. Ellos veían como una cuestión mágica eso de que la tierra, una semillita, se convierte en una producción agrícola, como el agua es vital y transforma la planta. Ellos amaban la naturaleza, ellos también amaban a los astros, consideraban que eran sus dioses. Sí, el sol, por ejemplo, era un dios importante para ellos y siempre ha sido para casi todas las culturas de la humanidad al inicio un dios importante. Ellos hacían enormes templos dedicados al sol llamados menhir, como podemos ver ahí. Una especie de gran obelisco enterrado, puesto de pie. Ese es el menhir. ¿Para qué servía? Como una especie de templo dedicado al sol. En otros lugares se han descubierto más complejos, varios menhires y encima una piedra plana de manera horizontal y eso ya se llama dolmen. Los dolmen son enormes bloques de piedra, o sea, megalitos, con un interés funerario. Cuando los arqueólogos, los antropólogos han investigado, se han dado cuenta que ahí abajo habían cuerpos humanos, enterramientos, ¿no? Pero la construcción más fantástica es los que tienen varias piedras encima de otras a manera de círculo, como puedes ver ahí, megalitos circulares, siendo el más famoso del mundo hasta el día de hoy, uno de los más visitados del mundo, el Cromlech de Stonehenge en Inglaterra. Esto ya era un observatorio astronómico. Ahí lo vemos con un dron desde arriba, cómo se ve este templo, cómo fue en el pasado. Bueno, tenemos un aproximado porque lamentablemente muchas piedras se han caído, quizás por diversos motivos, ¿no? Bueno, chicos, hemos visto entonces este desarrollo espectacular del hombre. No fue fácil, demoró más de 2 millones de años. No fue fácil, fue todo un proceso extremadamente lento. Fue una etapa en la cual el hombre aprendió, siguió avanzando hasta desarrollar cada vez avances que se iban acumulando, iba dando un salto hacia ser un tanto más humano. Finalmente, pensando en el examen de admisión, te tengo que decir que la evolución humana no es un proceso lineal. No significa que del Homo habilis, que fue el primer hombre, pasamos al Homo erectus y del Homo erectus evolucionó hasta saltar al hombre de Neandertal y el Neandertal se convirtió en sapiens. Parecía que era así. Al inicio los científicos pensaban que podía ser así. Pero te diré que no son los únicos restos, no son las únicas especies humanas. Tú habrás escuchado, se han encontrado otras. Lamentablemente no sabemos exactamente cómo fue la vida de ellos y en qué parte de nuestro árbol de la vida deben estar. Habrás escuchado tú el Homo antecesor, Heidelbergensis, Ergaster. Esos hombres todavía siguen siendo estudiados. Pero imagínate la evolución humana como un gran árbol,
con un conjunto de ramas. Hubo una época en la Tierra donde hubo 2, 3 y hasta 4 especies humanas diferentes, de diversas ramas paralelas, que se extinguieron, y hace 30.000 años, que no es tanto en comparación con hace 2 millones de años, inclusive había en Europa 2 especies humanas. Nuestra especie, llamado el Homo sapiens, llamado también en Europa como el Cromañón, y la especie llamado Neandertal. Los neandertales desaparecieron hace 30.000 años y dejaron solo a nuestra especie, el Homo sapiens. Repito, a veces también le llaman al Homo sapiens en Europa, hombre de Cromañón. Y no hemos parado de crecer, de desarrollarnos, de evolucionar, de superar problemas, hasta ser lo que somos hoy en día. Bueno, chicos, espero que haya quedado claro. Este es un tema muy importante para el examen de admisión. La UNI ha preguntado varias cosas sobre el origen del hombre y les invito pues a desarrollar su práctica, y luego también voy a pasar a explicarles para darles las claves de estas preguntas que sé que van a responder con mucho éxito. Un abrazo, chicos. A nombre de la Academia César Vallejo, gracias por haber tomado tanta atención esta primera semana. Un abrazo y nos estamos viendo en la siguiente clase. Gracias.